Hola Tauro, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Tauro, vamos a ver qué mensaje hay para vosotros para esta semana que va del 7 al 13 de febrero de 2022. Para Tauro, Sol, Luna y Ascendente, ¿qué mensaje hay para vosotros? También os animo a ver ese vídeo que hay con las energías más generales para el mes de febrero. Os pongo aquí el enlace para que podáis ir directamente. Ahí tenéis el mensaje de lo que es la energía más general y también un mensajito para cada uno de los signos. Y también tenéis disponible esas predicciones anuales que saqué mes a mes. Os pongo también ahí el enlace y ahí vais a ver en lo que es la cajetilla de descripción del vídeo el momento exacto en el que comienza cada uno de los meses del año, por si queréis también ver cuál es el mensaje que se os daba para el mes de febrero. Vamos a ver qué mensajito hay, Tauro, para vosotros. Tauro, Sol, Luna y Ascendente, del 7 al 13 de febrero 2022. Tauro, el observador. Una semana para observar. Quizá no sea momento de actuar, quizá sea momento más bien de observar. Observaros a vosotros, observar vuestro cuerpo, observar esa reacción ante las diferentes situaciones que podáis estar viviendo, pero quizá no una semana de llevar nada a cabo, sino más bien de estar observando y luego ver pues cuál pueda ser, digamos, la mejor decisión a tomar o la mejor forma, la mejor estrategia también. Número 49, por si queréis buscar el número en la forma en cómo a vosotros os resuene. Y nos hablan también de esa perspectiva en cómo se puedan estar viendo las diferentes situaciones o circunstancias que cada uno pueda estar viviendo. Nos llaman mucho a ver las situaciones de una forma objetiva, es decir, de una forma imparcial, de una forma neutral, no llevándonoslo de alguna forma a nuestro terreno, sino en esa observación, digamos, más neutral que podríamos estar viendo aquí, como nos muestra la imagen, más desde la distancia, como no estando implicados, quizá en ese aspecto más emocional, en las situaciones que estemos viviendo, sino verlo como si fuese más bien una película. Y nos habla de que de alguna forma cada persona vemos el mundo pues en ese aspecto más subjetivo y desde esa lente, digamos, más particular. Entonces se identifican íntimamente con sus sentimientos y sus experiencias, o sea, nos dejamos llevar en ese aspecto más subjetivo, es lo que nos viene a decir, tanto que podemos llegar a creer que esa es la única realidad, en cómo nosotros vemos la situación, en cómo vemos las circunstancias en realidad que estamos viviendo, pero porque nos implicamos emocionalmente en ello. Y que hay veces pues, que es necesario distanciarse para poder ver otra perspectiva, entender de alguna forma las circunstancias que se puedan estar viviendo, Tauro, pero desde un punto de vista más neutral, más imparcial, que es lo que estábamos comentando. Esta es una de esas ocasiones en tu vida, en esta semana, en la cual tener esa diferente perspectiva, esa imparcialidad o esa neutralidad también, para que puedas empezar a ver o a explorar un poco la situación en las diferentes formas o desde los diferentes puntos de vista también. Por eso os comentaba mucho el tema de quizá no actuar, no es una semana para actuar, sino más bien para ver otras posibilidades, otros puntos de vista, y me viene mucho deciros que identifico mucho esta carta y en esta posición con la carta del arcano mayor del colgado, es decir, en ese aspecto de quietud, no porque uno esté bloqueado, sino porque uno voluntariamente decida estar en ese estado digamos, de inacción para poder reflexionar, para poder analizar la situación o ver los diferentes puntos de vista que nos ofrece esa misma situación o circunstancia para después poder actuar de la mejor forma.
te hablan mucho de que esta actuación, de quedarte así en este aspecto más observador, te vas a alegrar realmente de tomarte ese tiempo, no lo sientas como un tiempo perdido, es a lo que me refiero, sino que te vas a alegrar luego de que te va a hacer ver otro punto de vista o otra forma, a lo mejor, de poder llevar a cabo aquella situación o circunstancia que obviamente para cada uno será de forma diferente, que cada uno podáis estar viviendo. Es como que vas a buscar realmente o vas a encontrar en ese aspecto de quietud, pues esa iluminación, esa claridad, esa solución o posible solución a esa situación que te pueda estar preocupando o te pueda estar inquietando esta semana, Tauro. Así que una semana de observar, quizá también tomaros ese tiempo de en esa quietud de la noche, como vemos ahí a ese zorro que yo estaría viendo con ese aspecto, lo veo mucho de observar la situación para poder actuar de una forma astuta, inteligente, ver la mejor estrategia, la mejor forma de llevar a cabo alguna acción, y que para eso pues hay que observar pues todas las circunstancias o todas esas perspectivas que estaría viendo yo ahí. Y os decía el tema de pues a lo mejor aprovechar la noche, pues esas noches estrelladas, también en esa guía que nos da el universo, con todas esas señales, estar observadores a todas esas señales que están en nuestro entorno y en la naturaleza también. Vamos a ver, Tauro, qué más mensajitos hay para vosotros para esta semana. Mirar, Tauro, paje de copas. Es como, ¿veis? Lo veo mucho en este aspecto de que podáis estar muy sensibles, que sea una semana de extremada sensibilidad, donde vuestras emociones estén a flor de piel y por eso os estén dando o diciendo o recomendando en ese reclamo a no actuar por impulsos, Tauro, a tomaros el tiempo de ver la situación de una forma neutral, de una forma objetiva, porque es como que vais a estar muy sensibles, como lo que os digo, muy emocionales, muy susceptibles, incluso hasta vulnerables, y podéis actuar incluso de una forma inmadura o precipitada, o que haga que realmente, debido a esos sentimientos, a esas emociones que podéis estar teniendo de una forma exaltada, podáis actuar de una forma que no os vaya a beneficiar. Eso es lo que veo, quizá de una forma inmadura o de una forma poco inteligente o poco experimentada. De ahí atención a cómo estáis gestionando el mantener en equilibrio esas emociones y optar por esa quietud y mejor observar antes de dar ese paso al frente o esa actuación de la que luego os podáis arrepentir o que no os vaya a favorecer. Por eso vemos aquí que os va a favorecer no entrar en luchas de poder, no entrar en esa competición, no entrar en ese aspecto de querer quedar por encima del otro, de querer imponer vuestra verdad. Y por eso era que os llamaban mucho a no actuar por impulso, en el impulso de me defiendo y quiero imponer mi verdad y mi punto de vista, y en esa lucha de egos o en esas competencias, en esa competición, que es lo que yo estaría viendo aquí. Puede ser en cualquier tipo de aspecto, también quizá en ese aspecto más laboral que puedan haber a nivel profesional, pues esas competencias, y te va a favorecer sí que defiendas tu punto de vista, pero no queriéndolo imponer a nadie. Es como te va a favorecer pues quizá observar, tantear el terreno y ver en qué, digamos, lucha o conflicto te interesa entrar o más bien no. Es actuar en esa forma más inteligente. Porque lo que estamos viendo aquí, que os puede de alguna forma, como desafío, reto, lo que os puede bloquear, lo veo mucho en el aspecto de que os lo centréis todo en ese aspecto más económico o más material. Es decir, lo veo en como
yo me llevo a esa lucha y me dejo llevar en ese aspecto más emocional, o puedo actuar de una forma impulsiva dejándome llevar por mis emociones, pero porque lo estoy enfocando todo en ese aspecto de ganancia, de llegar a esa abundancia, a esa prosperidad, a aquello que realmente a mí me vaya a dar esa estabilidad, esa seguridad. Entonces, ese es el desafío o el reto, que se puede llegar de otra manera, o ver la mejor forma o forma más inteligente de poder llegar a esa abundancia, a esa prosperidad y también a ese, de alguna forma, materializar aquello que tú deseas en ese aspecto de tus valores. Es como no quieras imponer tu verdad como esa verdad universal para con todos. De ahí esa neutralidad también, encontrar ese equilibrio, ese balance. No que de forma caprichosa o inmadura yo quiero imponer cuál es mi verdad porque viene inculcado a lo mejor en esos valores a nivel incluso más familiares, y de ahí que también eso os pueda llevar a esos conflictos o a esas luchas de poder. Incluso para alguno de vosotros que pueda tratarse de situaciones en el ámbito más familiar y que igualmente os estén recomendando que no entréis en esas luchas, en esa manipulación o en ese entrar en esa competición, y que más bien os quedéis observando o viendo de esa forma más imparcial u objetiva, incluso también en esa empatía, esa tolerancia de comprender cuál es la postura o la posición del otro. Porque es como que quizá vosotros os podéis estar desmarcando de esos valores o ese proceder de la familia, en ese aspecto de moralidad también, y que entre como ese aspecto más de rebeldía, es lo que yo estaría viendo también ahí. Por eso es como que veo aquí que os estéis dirigiendo hacia el seguir esos dictados de vuestro corazón. Confiar en que si os tomáis realmente el tiempo de poder ver la situación de una forma más objetiva, de una forma más imparcial, más neutral, intentando mantener en equilibrio esas vuestras emociones, es la forma en cómo se pueda llegar a ese entendimiento sin necesidad de llegar a ningún tipo de conflicto tampoco, ni centrando solo en ese aspecto más material, sino intentar ver también la prosperidad en cualquier otro aspecto, que es el de sentiros vosotros también en esa armonía, en esa paz y en esa capacidad y potencialidad de poder manifestar todo aquello que vosotros deseéis en vuestra vida. En el momento en que haya esa conexión para con vosotros mismos, y de ahí crezca esa vuestra creatividad, que es la que estaríamos viendo aquí, que la podáis ver materializada, pero de una forma sana. Así que en esa confianza en seguir los dictados de vuestro corazón, y que es vuestra alma lo que os está empujando, digamos, a conseguir en ese aspecto de más individual, lo estoy viendo. Es como no dejándoos llevar por, que es donde veo el desafío y el reto, quizás salir de lo preestablecido a nivel muy familiar, lo veo en esos valores que vienen inculcados de tiempo atrás y que quizá es momento de romper ya con ello y de no seguir en lo mismo, porque no os va a favorecer o no vais a seguir de alguna forma los designios de vuestro corazón. Por eso os va a favorecer que defendáis vuestra opinión, cuál es vuestra postura, pero de una forma inteligente, no queriendo imponer tampoco vuestra verdad o vuestros valores o la forma en cómo queréis vivir vuestra vida en un aspecto de lucha, sino observar y ver la mejor forma en cómo manejar esta situación también. Y el consejo es que tengáis esa paciencia, que tengáis el justo equilibrio en vuestras emociones para poder actuar no de una forma impulsiva, sino más bien en ese deteneros, tener la paciencia de estudiar la mejor forma en cómo llevar a cabo las diferentes situaciones que podáis estar viviendo. Yo lo veo muy enfocado en que quizá vosotros, Tauro, queréis saliros de lo preestablecido y que esos cánones familiares que se han marcado de generación en generación, vosotros los estéis rompiendo de alguna manera, y que os estén recomendando esta semana quizá no llevarlo a la acción, porque llevarlo a la acción quizá os va a llevar a esa lucha encarnizada que no va a dar un buen resultado, y que os toméis esta semana para
hacer esa introspección, ese escuchar vuestra voz interior, ese realmente actuar de una forma inteligente, estudiando también la mejor forma en cómo manejar la situación, manteniendo en ese equilibrio también vuestras emociones, ver realmente cuál es toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que hay en vosotros para poder manejar la situación de la mejor forma, y en esa conexión para con vuestro corazón y vuestra voz interior, en ese aspecto de intuición, de dejaros llevar por vuestra intuición, que es lo que veo aquí, estar moviéndoos por esas emociones que es también esa intuición a través de vuestro cuerpo, con esos vuestros sentidos atentos a ver en esa observación todas esas reacciones, cómo os estáis sintiendo vosotros y cómo valoráis que es la mejor forma de poder hacer frente a la situación. Porque lo que no estáis viendo es que es una semana de empoderaros, de realmente coger las riendas de vuestra vida, de realmente manifestaros tal cual vosotros sois. Es en esa autenticidad, en ese brillar con luz propia, guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, pero no dentro de la lucha, sino dentro de esta persona soy yo, dejándoos llevar por vuestra intuición nuevamente y mostrándoos, dando luz de alguna forma, compartiendo con los demás quien vosotros realmente sois. También me viene mucho deciros, Tauro, para alguno de vosotros será así, obviamente no para todos, pero lo veo también muy regido en este aspecto de esos, o sea, en el deseo, más que en el deseo, es en la preferencia sexual que vosotros tengáis a la hora de querer compartir pues, vuestras vivencias o vuestra vida con una persona. O sea, en este aspecto de la homosexualidad. Es como que se rompe ahí un tabú a nivel familiar y que os estéis topando con ese bloqueo más de la familia, en esos valores y en eso que queda inculcado, y como que os están diciendo manifestaros tal cual vosotros sois, pero de una forma inteligente, ver cuál es el terreno que se está pisando para poder llevar a cabo esos dictados de vuestro corazón, ese amor realmente, ese confiar en que os podáis mostrar en libertad tal cual vosotros sois. También en esa condición sexual me refiero. Ya os digo, no será para todos, pero para algunos me viene que es como en esa manifestación de me muestro tal cual soy, brillo con luz propia, eso es. Y el consejo es pues que sigáis esos designios de vuestro corazón, que os dejéis llevar por vuestra intuición y que intentéis llevar la situación o exponerlo de una forma equilibrada. Por eso era no actuar por esa impulsividad, en esa neutralidad o objetividad de entender, lo veo mucho en esa empatía y esa tolerancia. No se trata de que tú expongas cuál es tu punto de vista, cuál es tu opinión o cuál es tu condición en este aspecto más sexual, que es el que me está vibrando mucho también para muchos de vosotros. Pero no que tengas que imponer tu verdad a los demás tampoco, no tienes que luchar, o sea, no hay que luchar por algo en lo que tú realmente crees y tú sientes para contigo. A eso me refiero. No tienes que entrar en ningún tipo de lucha. Unos piensan así, otros piensan de otra manera, pero el hecho de que otros piensen de una forma diferente no quiere decir que tú tengas que negarte a ti mismo o a ti misma en tu condición del tipo que sea. Eso es poderte mostrar en esa autenticidad, compartir tu amor y quien tú eres con todo el mundo en total libertad. Eso es, mirar, todas estas discusiones, estos conflictos, estas riñas, este cortar de alguna forma, podemos ver aquí también este aspecto de finales, de la necesidad de cortar con todo aquello que no es verdadero, no es auténtico en vuestra vida y poder realmente llevar una vida auténtica para con vosotros mismos. Mirad, yo lo que veo mucho aquí es que se pueden estar dando esos finales quizá de forma o de actitudes también en cómo os estéis mostrando a los demás
Y lo veo en esos finales que se están dando porque se está gestando ese gran cambio. Hay cambios muy importantes que obviamente en esos cambios drásticos va a haber el final, el tener que cortar con pues el querer aparentar o el no ser o no seguir quizá estos condicionamientos más familiares, y yo veo noticias de éxito, o sea, pueden estar llegando o bien mensajes o bien algún tipo de comunicación que se pueda estar dando de forma escrita, algún tipo de documentación también para alguno de vosotros que os vayan a llevar a ese triunfo, a ese éxito. Quizá también algún tipo de petición a nivel más burocrático me viene que se haya podido estar esperando y que se vaya a dar con eso también. Que es lo que os vaya a abrir, digamos, esa oportunidad, esa posibilidad a eso nuevo, a mostraros en esa autenticidad tal cual vosotros sois. Veo cambios drásticos que no va a ser fácil. Porque de alguna forma lo vamos a llevar como no vamos a saber mantenernos neutrales o imparciales, que es lo que se os está pidiendo, a exponer realmente cuál es vuestro deseo, lo que vosotros queréis, y es como que lo vamos a llevar al punto de me tengo que defender, tengo que luchar, y es con lo que hay que cortar. Hay que hacer ya ese cambio de dirección, cambio de actitud, el cambio en esa gran transformación de las situaciones, y veo aquí esos comunicados que puedan estar llegando de forma exitosa. La era de la luz. Has estado siendo entrenado para esto en vidas atrás, por lo tanto no tienes de qué preocuparte. Es lo que nos estarían diciendo con esta carta también. Es un poco en ese aspecto de que es un momento de grandes cambios para vosotros, Tauro, y en el que podáis estar sintiendo pues ese miedo o esas preocupaciones al respecto de eso nuevo, de eso a lo que os estáis enfrentando, que es totalmente nuevo, de lo que os va a traer ese gran cambio en realidad, pero que no tenéis de qué preocuparos porque vuestra alma sí sabe lo que tiene que hacer, porque tiene las vivencias de vidas pasadas con respecto a esto que vosotros hoy habéis venido aquí a hacer, y quizá es cortar de forma radical con esos valores o eso preestablecido en ese aspecto que veo más familiar, que ha ido pasando de generación en generación. O sea que de alguna manera es cortar con esas cadenas que vienen de esos contratos pasados también, con ese aspecto de esa... Son cadenas más energéticas, es lo que quiero decir, de ya se termina para dar paso a algo nuevo en esa liberación, y que es positivo obviamente para ti y para las futuras generaciones también. Entonces es un poco en el que estás en el momento exacto, por lo que no tienes que tener miedo, no tienes que preocuparte, porque es a lo que has venido tú aquí a hacer, o vuestra alma me refiero, desde mucho tiempo atrás, quizá a salir de eso preestablecido para marcar lo nuevo. Me ha vibrado mucho en ese aspecto del tema, tanto en esos a nivel familiar, en esos valores que se pueden tener en ese aspecto más familiar, esos condicionamientos familiares, pero también en cualquier otro ámbito, quiero decir, también en ese aspecto de condición sexual, que me ha vibrado mucho, de que os manifestéis, os dejéis llevar por vuestro corazón realmente, por esa vuestra intuición, escuchar esa vocecilla de vuestro interior saliendo de todo ese ruido externo, y de ahí mantener en equilibrio vuestras emociones para observar bien en esos vuestros sentidos esa intuición a través de vuestro cuerpo también, de cómo os estáis sintiendo vosotros o lo que os haga sentir también la situación, y también en ese aspecto de a nivel quizá laboral, en esa decisión de a lo mejor ejercer un trabajo más artístico, más creativo, más de creatividad, que es lo que vería yo aquí con este paje de copas también, de que sea un trabajo a lo mejor en el que manifestar todos esos dones, quizá en ese aspecto incluso más psíquico, pues todo el tema de mancias, de mediumnidad, de lo que son más energías, y que a lo mejor pues por parte de la familia no entiendan que eso pueda ser un trabajo, que pueda ser una profesión, y que te están diciendo defiende tu postura, o sea,
Tú da tu punto de vista, pero no para entrar en una lucha encarnizada, sino siguiendo realmente esos dictados de tu corazón, eso que tu alma te empuja a mostrarte realmente tal cual tú eres. Y déjate llevar por esa tu voz interior y por realmente manifestar lo que tu interior, en esa sabiduría de tiempo atrás, en ese aspecto de tu alma, lo que quiere o lo que ha venido aquí a hacer, que quizá es cortar con todos esos condicionamientos o toda esa moralidad o esos valores que vienen de generación en generación y que ya es momento de cortar con ello. Y yo veo aquí que en ese corte radical, en ese gran cambio que estaríamos viendo, pues llegan noticias de éxito, de logros, de algo muy positivo, porque en el momento en que vosotros, Tauro, os reafirméis y creáis en vosotros mismos, confiéis en esos deseos de vuestro corazón, es cuando vais a poder crear realmente en ese aspecto de creatividad todo lo que vosotros deseáis, que os va a llevar a ese logro, a ese éxito de realmente mostraros en autenticidad y compartiros vosotros brillando con esa luz propia, Tauro. Vamos a ver qué más mensajitos nos dan. Os pongo varios ejemplos que me vienen vibrando al momento, pero que luego se puede realmente aplicar a cualquier situación que cada uno pueda estar viviendo. Es mucho el encontraros a vosotros mismos y salir de lo que puedan pensar los demás en ese aspecto de esperar la aprobación o el beneplácito de todo el mundo, porque nunca va a estar todo a gusto de todo el mundo. Y de lo que se trata es de que estés tú a gusto contigo mismo. Ese es el mensaje más grande. Que sigas los designios de tu corazón y que si el miedo o la preocupación es que si me voy a equivocar, luego encima pueda recibir como la crítica o el estar ahí constantemente escuchando como mi familia es que fíjate, o las personas allegadas que ya te lo dijimos, que todo tiene una enseñanza, todo tiene un aprendizaje, y es cortar también con ese gran muro de querer esperar el reconocimiento o la aprobación por parte de los demás, porque demostraría una falta de autoestima y de amor propio muy grande, y quizá ese también sea el gran logro, el gran éxito que tú vas a conseguir, independientemente de que luego las cosas te lleven a un lugar o a otro, o a lo mejor en función de lo que uno se quiera marcar como objetivo en ese aspecto de prosperidad también. No enfocarlo todo a lo material, sino en realmente cuál es el beneficio a muchos otros niveles en ese aspecto de prosperidad, a todos los niveles de ese bienestar, de esa alegría, que es lo que estoy viendo aquí ahora mismo, en la que tú te vas a sentir mostrándote en autenticidad contigo mismo, en ese estar alineado completamente con tu alma. Yo soy el ángel que baja para quedarse en tu hogar. Traigo luz del cielo para iluminarlo. Todo mejorará. Ahora vive un ángel en tu casa, dándote bienestar y alegría interior. Eso es, bienestar, alegría interior, para que puedas iluminarte y mostrarte tal cual tú eres. Que ese puede ser uno de los puntos de esa prosperidad que quizá tú no estés viendo, mostrándote tú en ese bienestar para contigo mismo, en esa alegría interior para contigo mismo, y que sea lo que te dé también esa libertad para con los demás, Tauro. Este ha sido vuestro mensaje, espero que os haya gustado y sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Tauro, y feliz día.